Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos. Gracias por aceptar esta invitación a ser parte de nuestros devocionales. Ya hemos venido hablando de una serie sobre las virtudes de Dios. Hemos tocado el tema de la misericordia, el perdón, el amor, la gracia, y hoy vamos a hablar acerca de la justicia de Dios. Sabemos que Dios es un Dios justo. Gracias por nuestro Padre que podemos reconocer en Él esa virtud tan grande de la justicia. Amén. Y nada mejor para aprender un poco de la justicia de Dios si vamos a su palabra y leemos en Hechos capítulo 17 versículo 31. Vamos a leerlo. Porque Dios ha decidido ya el día en que juzgará a todo el mundo. Y será justo con todos. Dios eligió a Jesús para que sea el juez de todos y ha demostrado que esto es cierto al hacer que Jesús resucitara. Eso es verdad, Norita. Y siempre que escuchamos hablar de la justicia de Dios, viene a nuestra mente un Dios que trae a juicio, un Dios que muy probablemente va a traer condenación hacia aquellos que no han sido obedientes, que no le han obedecido. Pero también hay algo que vamos a aprender en el día de hoy, y es que la justicia de Dios es algo que no se puede despegar, que va unido firmemente a su amor y a su bondad. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Al decir que Dios es justo, estamos diciendo que Él siempre hace lo que es correcto, lo que debe hacerse, en forma consistente, sin parcialidad ni prejuicios. Así es. Y la palabra de Dios nos da muchos ejemplos de la manera como Dios ha querido mostrar su justicia a los hombres. Y el primer ejemplo que queremos tocar es el que encontramos en Nehemías. Si ustedes leen todo el libro de Nehemías es espectacular, pero particularmente los capítulos 8 y 9 nos relata ese último episodio en cuanto el pueblo de Israel ya está en Jerusalén, ya tienen el templo construido, ya tienen las murallas reconstruidas, levantadas, que es lo que trata el libro de Nehemías. Pero en ese último episodio, Esdras, el sacerdote Esdras, el profeta Esdras, reúne a todo el pueblo en torno a la palabra de Dios y de una manera detallada comienza a contarles cómo Dios hizo un pacto con un hombre, con Abraham, cómo le prometió una tierra, cómo los sacó de Egipto, cómo proveyó para sus vidas en el tránsito de la esclavitud a la libertad, y también cómo el pueblo de Israel se olvidó de ese cuidado y de ese amor que Dios pudo ofrecerles a lo largo de todo este episodio. Y si leemos allí, en este capítulo 9 de Nehemías, vemos cómo el pueblo llora desconsolado al reconocer su pecado y al saber y a entender que a pesar de que Dios les amaba, también había traído castigo sobre sus vidas. En Nehemías capítulo 9 versículo 8 leemos cómo él dice: y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y se está refiriendo al pacto que Dios estableció con Abraham. Y allí el pueblo de Israel, después de salir de la esclavitud o del dominio de Babilonia, reconocen que Dios fue justo porque cumplió la promesa que le había prometido a Abraham. También en Nehemías capítulo 9 versículo 33 nos habla de la justicia de nuestro Padre. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. El pueblo está reconociendo: Padre, a pesar de todo lo bueno que hiciste por nosotros, nosotros nos olvidamos de ti y entendemos que el castigo que llegó sobre nuestras vidas lo merecemos, porque tú eres un Padre justo. Y ahí es el episodio en que les cuento que ellos se arrepienten, claman y aprenden y vuelven a la palabra de Dios para conocer más sobre la justicia de Dios. Entonces, a raíz o a partir de estos episodios que hemos estudiado de la palabra, podemos entender de que la justicia de Dios es la expresión natural de su santidad. Esto nos enseña que Dios es infinitamente puro, por eso Dios se opone al pecado. Esa oposición se refleja en el trato que nos da como sus hijos. Como Dios es recto o justo, sus acciones hacia nosotros están en completo acuerdo.
con su naturaleza santa. Es la corrección que Él trae a nuestras vidas cuando nos apartamos de esa condición de santidad que tiene nuestro Padre. Otro episodio también espectacular que nos habla de la justicia de Dios, y es importante porque Dios le muestra, le quiere enseñar a un hombre con el que hizo el pacto. Ya sé que ustedes saben que estamos hablando de Abraham. Le quiere enseñar sobre su justicia. ¿Recuerdan el episodio cuando dos ángeles van donde Abraham y le dicen que va a tener un hijo? Bueno, eso lo encontramos en el capítulo 18 de Génesis. Pero cuando estos hombres se van a ir, ¿saben hacia dónde se dirigen estos ángeles? Van a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Dios en un momento dado piensa y dice, bueno, este hombre con el que yo hice un pacto, o sea, con Abraham, le voy a ocultar lo que va a ocurrir en Sodoma y Gomorra. Entonces cuando Dios le cuenta, le hace partícipe a Abraham su decisión de destruir a estas dos ciudades, Abraham intercede por la ciudad y le pregunta, Padre, si hubiesen 50 personas en esta ciudad, 50 personas justas, ¿tú la destruirías? Y Dios le dice, por 50 personas no destruiría Sodoma y Gomorra. Y le dice, pero si de esas 50, 5 no fueran justas, Dios le dice, aún por 45 personas, yo no traería mi justicia sobre todas estas ciudades. Y así comienza Abraham a interceder hasta que por último llega la cantidad de 10 personas. Y Dios le dice, por 10 personas yo no destruiría a Sodoma y Gomorra. ¿Saben en este proceso que está ocurriendo? Dios está instruyendo a ese hombre con el cual hizo un pacto, le está instruyendo sobre su justicia. ¿Saben qué decía Dios también? Finalmente, no voy a ocultarle a Abraham lo que va a acontecer en Sodoma y Gomorra, pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, o sea, una vez que Abraham hubiese muerto, les va a enseñar que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Una enseñanza de un padre a un hombre con el cual hizo un pacto, confiando en que ese mensaje Abraham lo transmitiera a sus hijos y llegara a nuestras vidas. Entonces, hermanos, con esto que hemos aprendido, este relato de Abraham, Dios personalmente instruyó a Abraham acerca de su justicia. Además, Dios quiere que sepamos, tú, Norita, yo y ustedes, hermanos que están viendo, Él quiere que sepamos que Él siempre va a actuar justamente. Dios nos da a conocer su justicia. ¿Cuándo? Por medio de su palabra. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios espera que tú envíes a tus hijos que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Así es. La palabra de Dios es el pensamiento de Dios que llega a nuestras vidas, que se fija en nuestro corazón con letras encendidas de su amor, pero que nos enseñan, que nos redarguyen, que nos llaman la atención, ¿cierto? Esa es su justicia, nos corrige, pero lo más importante, nos muestra cuál es el camino correcto que Él quiere que nosotros transitemos. Entonces, primer punto, nos enseña de su justicia por medio de su palabra. Y el segundo, cumpliendo sus promesas. Así es. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él, con Abraham. Sí. Y cumpliste tu palabra porque eres justo, Así según es. Nehemías 9:8. Es el texto que ya vimos del relato que les hicimos. Dios cumple siempre sus promesas y es la manera como Él manifiesta y nos enseña también de su justicia. Hay promesas para la vida de cada uno de nosotros. ¿Te has apropiado de pronto en este tiempo de alguna de las tantas promesas que Dios tiene en su palabra? Allí nos está enseñando Nehemías en su texto de que su palabra Dios siempre la cumple porque Él es justo. Amén. El tercer punto, protección que da a los pobres y a los afligidos. Así es. En Salmo 140:12 dice, yo sé que Jehová tomará a su cargo toda causa del afligido y el derecho de los necesitados. Así es, vivimos en un mundo de mucha necesidad, en donde nuestro corazón se arruga cuando vemos noticias en donde hay tanta injusticia. Pero esa es la justicia del hombre.
pero sabemos que la justicia de Dios se refleja en la vida de todo el afligido, de todos los necesitados, a través de su gran amor, del cuidado que Él quiere dar en la vida de estas personas. Cuarto, su misericordia y compasión. El rey David habla sobre la bondad y la justicia de Dios. En Salmo 86:5 dice: pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Miren cómo el rey David, un hombre que ya hemos aprendido mucho de él, que se equivocó, que se arrepintió, que recibió el perdón de Dios, que recibió la misericordia de nuestro Padre, declara con sus labios: eres bueno y perdonador, abundante en misericordia. ¿Para quién? Para con todos los que te invocan. Tú piensas que vives en una situación que no merece perdón, una situación que no tiene reversa, una situación demasiado difícil. ¿Qué más difíciles que las situaciones que vivió el rey David y que ya hemos aprendido? Sin embargo, él dice: siempre que le invoques vas a recibir su misericordia y su perdón. Además, también el rey David nos manifiesta en este salmo: mas tú, Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Tenemos un Padre que nos ama tanto que aun cuando les demos muchos motivos para enojarse con nosotros, para desatar su ira, que dice el salmista aquí, es lento, demora su reacción ante nuestras ofensas, y su misericordia siempre es grande. Quinto, al salvar a los pecadores, su justicia se condiciona por su amor, misericordia y clemencia, pues Dios no aplica en nosotros la justicia que merecíamos. Todos nosotros hemos pecado contra Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, somos merecedores de la muerte eterna. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Así es. Romanos 5:8 también nos dice: mas Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es una condición bien especial de justicia, ¿no? Es una justicia que está condicionada por el amor y la misericordia, una justicia en donde nosotros, en vez de recibir el castigo que merecíamos por nuestra conducta, por nuestro pecado, por la muerte que, como hemos leído, merecíamos, antes, por el contrario, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, como leíamos, Cristo, su único Hijo, murió por ti y por mí. No entiendo realmente, en nuestra capacidad no cabe entender el tipo de justicia que tiene nuestro Padre. Todo lo que tenemos que hacer es creer. Creer en Él y seremos salvos y perdonados. Seremos recibidos en el hogar eterno en el cielo. Así es. Entonces tenemos un Padre que es justo, es la gran virtud que hemos aprendido en el día de hoy, y su justicia lo lleva a, por encima de nuestras faltas, traer el perdón, la manifestación de su amor a través del sacrificio de su único Hijo por nosotros, para que pudiésemos tener ese regalo tan grande de un día estar en la eternidad a su lado. Amén. Por siempre. Yo no sé, Henry, pero yo con toda esta serie quedé más enamorada del Señor. Así es. Porque en cada una de esas virtudes Él nos muestra ese amor infinito por nosotros, ese amor del Padre, ese amor de ese Padre perdonador. Entonces quedé más enamorada. Yo espero también que toda la iglesia haya quedado bien enamorada de Dios con toda esta serie que tuvimos. Y amigo que estás allí, si eres nuevo hoy en nuestro devocional, te invitamos a que te enamores también de Él, a que busques a ese Dios, a todas esas virtudes de Dios aquí, en la palabra del Señor. Aquí es donde están todas esas promesas.
y esas bendiciones y están aquí para ti. Y hoy el Señor te dice, hoy es tu día de conocerme como ese Dios perdonador, ese Dios lleno de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia y de justicia por cada uno de nosotros. ¿Qué tal si para terminar entonces oramos a nuestro Padre? Hemos aprendido hoy que podemos invocarlo en nuestras necesidades, en medio de nuestras luchas, y vamos a saber que Él nos va a escuchar. Amén. ¿Qué tal si allí donde estás inclinas tu rostro y oramos a Dios? Padre amado, te damos gracias, Señor, por todo tu carácter, Señor, por las grandes virtudes, Señor, que llegan a nuestras vidas a través de ti. Señor, en este día reconocemos que tú eres, Señor, que tú eres justo, que recibimos, Señor, una justicia inmerecida por cuanto hemos pecado, Señor, y por cuanto tú, Señor, no nos haces merecedores del castigo que mereceríamos. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres. Damos gracias por la vida de las diferentes personas que nos están viendo hoy. Señor, desborda tu gracia, tu misericordia sobre cada uno de ellos, Señor. Y reconocemos y declaramos, Señor, que tú reinas en nuestras vidas. Gracias, bendito Padre. Te damos por todo esto. Amén y amén. Dios les bendiga. Que bendiga, Feliz día. No se olviden del tintico. Se preparan el tintico en la casa. Está delicioso. Y no olviden esta noche nuestro encuentro a las 9 de la noche. Terminamos con la oración. Así es. Dios les bendiga, les guarde y les amamos mucho. Bendiciones.